El diario de los amores prohibidos. Algunos recuerdos de la infancia son tan vívidos que permanecen grabados en nuestra memoria como si hubieran sucedido ayer. Para mí, uno de esos recuerdos es la imagen del ático polvoriento de la casa de mi abuela, un lugar lleno de misterios y objetos antiguos que siempre despertaron mi curiosidad. Nunca imaginé que años más tarde, ese mismo ático sería el escenario de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Todo comenzó el verano después de la muerte de mi abuela. Había decidido pasar unas semanas en su casa para ayudar a mi madre a ordenar y limpiar. La casa estaba llena de recuerdos, cada objeto contaba una historia y el ambiente estaba impregnado de nostalgia. Pero lo que más me intrigaba era el ático. Desde niña, había oído rumores sobre las cosas extrañas que se guardaban allí, aunque nunca había tenido la oportunidad de explorarlo completamente. Un día, impulsada por una mezcla de curiosidad y un deseo de sentirme más cerca de mi abuela, subí al ático. El aire era pesado y estaba lleno de polvo. La luz del sol se filtraba a través de las pequeñas ventanas, creando haces de luz que iluminaban el lugar de manera inquietante. Empecé a revisar cajas llenas de fotos antiguas, ropa y objetos personales. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño cofre de madera escondido en un rincón oscuro. El cofre estaba cerrado con llave, pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Tras unos minutos de buscar, encontré una llave que encajaba perfectamente en la cerradura. Dentro del cofre había un diario envuelto en un paño de lino. El diario estaba desgastado por el tiempo, pero aún así se veía hermoso y lleno de secretos por descubrir. Empecé a leerlo esa misma noche en la tranquilidad de mi habitación. Las primeras páginas estaban llenas de relatos de la juventud de mi abuela, pero a medida que avanzaba, los relatos se volvían más oscuros y misteriosos. Había detalles sobre rituales y hechizos que nunca hubiera asociado con ella. Lo que más me llamó la atención fueron las descripciones de los llamados amarres de amor. Mi abuela había practicado la magia, y no cualquier tipo de magia, sino hechizos de amor destinados a atar a una persona a su voluntad. Una entrada en particular me intrigó. Describía un amarre de amor que mi abuela había realizado para mantener a su lado a un hombre del que estaba profundamente enamorada. Sin embargo, a medida que leía, noté que la relación había terminado de manera abrupta y trágica. Mi abuela mencionaba en el diario que el hombre había muerto en circunstancias misteriosas y desde entonces había sentido una presencia oscura que la perseguía. La curiosidad me dominó. A pesar de las advertencias implícitas en las páginas del diario, decidí probar uno de los amarres de amor descritos. Tal vez era una forma de sentirme más conectada con mi abuela, o tal vez era simple estupidez juvenil. Si cual fuere la razón, aquella noche llevé a cabo el ritual en mi habitación. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Encendí velas, recité las palabras del hechizo y utilicé los ingredientes que mencionaba el diario. Cuando terminé, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí, pero lo atribuí a los nervios y la sugestión. Apagué las velas y me acosté a dormir. Esa noche tuve un sueño inquietante. Me encontraba en una versión oscura y retorcida de la casa de mi abuela. Los pasillos eran interminables y las paredes parecían estrecharse a medida que avanzaba. Sentía que alguien me seguía, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. Finalmente, llegué al ático. Allí, en la penumbra, vi una figura oscura, un hombre que no reconocí. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de frío en el pecho. Los días siguientes fueron aún más extraños. Comencé a sentir una presencia constante, como si alguien me observara en todo momento. Las sombras en la casa parecían moverse por sí solas y a veces escuchaba susurros, aunque estaba sola. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que eran solo los efectos de mi imaginación desbordada por el descubrimiento del diario. Pero pronto, las cosas empeoraron. Una noche, mientras leía en la sala, sentí un frío intenso a mi alrededor.
Miré hacia la puerta y allí estaba él, la figura del hombre de mis sueños, observándome desde el umbral. No tenía rostro, solo una sombra oscura y densa. Sentí un terror paralizante. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. La figura se desvaneció lentamente, dejándome temblando y llena de miedo. A partir de ese momento, su presencia se volvió constante y opresiva. A veces, lo veía reflejado en los espejos o en las ventanas. Otras veces, lo sentía detrás de mí, tan cerca que podía percibir su respiración fría en mi cuello. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos y aterradores. Siempre estaba en la casa de mi abuela, siempre en el ático, siempre con esa figura acechándome. Decidí investigar más sobre el hombre que había mencionado mi abuela en su diario. Busqué entre los viejos archivos y fotos familiares, tratando de encontrar alguna pista. Finalmente, encontré una foto de mi abuela con un hombre que no reconocí. Al dorso de la foto, había una fecha y un nombre, Enrique. Mi abuela no había mencionado a ningún Enrique en sus historias familiares, y mi madre tampoco sabía nada sobre él. Desesperada, volví al diario, buscando más información. Encontré una entrada que había pasado por alto, en la que mi abuela describía el ritual que había realizado para atar a Enrique a su voluntad. Según sus palabras, el ritual había salido mal. Enrique había empezado a comportarse de manera extraña y finalmente había muerto en un accidente inexplicable. Mi abuela mencionaba que desde entonces había sentido su espíritu acechándola, buscando venganza por lo que le había hecho. La comprensión me golpeó con la fuerza de un rayo. El espíritu que me estaba acosando no era otro que Enrique, el antiguo amante de mi abuela, atraído de nuevo por el mismo ritual que había intentado realizar. Mi imprudencia había desatado algo oscuro y peligroso. La sensación de ser observada se intensificó. Empecé a evitar los espejos y ventanas, temiendo ver a Enrique reflejado en ellos. Las noches se volvieron insoportables. Apenas podía dormir, y cuando lo lograba, los sueños eran un tormento constante. Decidí buscar ayuda. Contacté a una experta en lo paranormal, una mujer mayor conocida por su conocimiento en espíritus y hechicería. Le conté toda la historia y ella me escuchó con atención. Finalmente, me dijo que el espíritu de Enrique estaba ligado al ritual y que la única forma de liberarme de él era deshacer el hechizo. Me explicó que necesitaría realizar un contrarritual, algo complicado y peligroso, pero que era mi única esperanza. Preparé todo lo necesario para el contrarritual. La experta me dio instrucciones precisas y me advirtió que debía tener mucho cuidado. Esa noche, en la misma habitación donde había realizado el primer ritual, encendí las velas y recité las palabras para deshacer el amarre. Mientras lo hacía, sentí una presencia abrumadora. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida y el aire se volvió helado. Cuando terminé, sentí una explosión de energía, como si algo se desgarrara en el aire. De repente, la figura de Enrique apareció ante mí, más clara y definida que nunca. Sus ojos, dos abismos de oscuridad, se encontraron con los míos. Sentí su dolor, su ira y también una tristeza profunda. Susurró algo que no pude entender y luego, lentamente, se desvaneció en la oscuridad. El alivio fue inmediato. La casa volvió a sentirse normal, sin la opresiva sensación de ser observada. Las sombras se quedaron en su lugar y los susurros cesaron. Finalmente, pude dormir sin temor a los sueños aterradores. Aunque la presencia de Enrique se había ido, las secuelas de lo que había pasado permanecieron. El diario de mi abuela, ahora guardado de nuevo en el cofre, era un recordatorio constante del poder y el peligro de los hechizos que contenía. Nunca volví a intentar ningún ritual, y aconsejé a mi madre que dejara el ático intacto, como una advertencia para futuras generaciones. La experiencia me dejó con una profunda comprensión de lo delicada que puede ser la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aprendí que algunos secretos están mejor guardados y que jugar con fuerzas desconocidas puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, cada vez que paso por la casa de mi abuela, miro hacia el ático y recuerdo los ojos oscuros de Enrique, un amante traicionado que encontró su paz solo cuando fui capaz de deshacer el error del pasado.
El perfume prohibido. Había pasado varias semanas desde que encontré aquel pequeño frasco en la tienda de antigüedades del barrio. Estaba en una vitrina, escondido entre un montón de objetos polvorientos y olvidados. El frasco era de cristal oscuro, con una etiqueta en un idioma que no reconocí. Lo que me llamó la atención fue la promesa inscrita en una tarjeta atada al cuello de la botella: atrae al amor de tu vida. Siempre había sido escéptica respecto a las promesas mágicas, pero la curiosidad y una reciente ruptura me empujaron a comprarlo. La dueña de la tienda, una mujer mayor con ojos penetrantes, no dijo nada cuando pagué. Solo me observó en silencio, como si supiera algo que yo no. Me llevé el frasco a casa, sintiéndome un poco tonta por gastar dinero en algo tan claramente ridículo, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una chispa de esperanza. Esa noche, después de ducharme, decidí probar el perfume. Al destapar el frasco, un aroma embriagador llenó la habitación. No era una fragancia que pudiera describir fácilmente, era una mezcla de flores exóticas, especias y algo más oscuro que no pude identificar. Me apliqué un poco en las muñecas y en el cuello. Instantáneamente, sentí una sensación de calidez que se extendía por todo mi cuerpo. Al principio, no pasó nada inusual. Salí con mis amigos esa noche, y noté que recibía más atención de lo habitual. Extraños me miraban con interés y sonreían cuando pasaban junto a mí. Sentí una confianza renovada y pensé que quizá, solo quizá, el perfume tenía algo especial. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. A medida que avanzaba la noche, empecé a notar sombras en el borde de mi visión. No les di importancia al principio, atribuyéndolas a la poca luz del bar donde estábamos. Pero cuando salí al aire libre, las sombras no desaparecieron. De hecho, se hicieron más prominentes. Cada vez que miraba de reojo, parecía que alguien me seguía, pero al girar la cabeza, no había nadie. Intenté ignorarlo, pero la sensación de ser observada se intensificó. Decidí volver a casa antes de que mis amigos notaran mi incomodidad. Al llegar a mi apartamento, sentí un alivio momentáneo, pero no duró mucho. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a escuchar susurros. Al principio, eran suaves y casi imperceptibles, pero gradualmente se volvieron más claros. No podía entender lo que decían, pero el tono era inquietante, como un murmullo de advertencia. Pasé la noche en vela, incapaz de sacudirme la sensación de que algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, decidí no usar el perfume, pero el malestar persistió. Las sombras y los susurros seguían acosándome, haciéndome sentir como si estuviera perdiendo la razón. Recordé la etiqueta del frasco y decidí investigar más sobre su origen. Consulté libros antiguos y pasé horas en internet buscando cualquier referencia al perfume y sus ingredientes. Lo que descubrí fue aterrador. El idioma de la etiqueta resultó ser latín antiguo y los ingredientes mencionados eran de naturaleza oscura y prohibida. Entre ellos, había extractos de plantas asociadas con rituales oscuros y esencias obtenidas de prácticas macabras. Según las leyendas, perfumes como el que había comprado se utilizaban para invocar entidades de otros planos, atándolas a quien usaba el perfume. Cada vez que lo usaba, no estaba atrayendo a un amante, sino llamando a estas entidades hacia mí. Los susurros eran sus voces, y las sombras, sus formas incompletas en este mundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al comprender la magnitud de mi error. Decidí deshacerme del frasco inmediatamente, pero cuando fui a buscarlo, había desaparecido. Registré cada rincón de mi apartamento sin éxito. Era como si el perfume se hubiera desvanecido en el aire. El terror se apoderó de mí. Intenté purificar mi casa con sal y hierbas, siguiendo rituales que encontré en libros de protección. Pero nada funcionó. Las entidades seguían allí, más persistentes que nunca. Sus susurros se volvieron más claros y ahora podía entender palabras aisladas: ven, amor, eternidad. Cada vez que escuchaba esas palabras, sentía una presencia fría cerca de mí, como un aliento helado en mi nuca. La falta de sueño y el constante acoso comenzaron a afectar mi salud. Perdí peso y me volví paranoica, evitando a mis amigos y familiares por miedo a que las entidades los atacaran también.
mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo y desesperación. Decidí buscar ayuda profesional, pero los médicos no encontraron nada físicamente malo en mí. Me derivaron a un psiquiatra, quien sugirió que todo era producto de mi mente. Sin embargo, sabía que no era así. Lo que estaba experimentando era real y peligroso. Decidí visitar a la tienda de antigüedades nuevamente con la esperanza de obtener respuestas. Pero al llegar, descubrí que la tienda había cerrado. No había rastro de la anciana ni de los objetos que había visto la primera vez. Era como si el lugar nunca hubiera existido. Desesperada, recurrí a un grupo de ocultistas locales, quienes, después de escuchar mi historia, accedieron a ayudarme. Realizaron un ritual de purificación en mi apartamento, utilizando métodos antiguos y poderosos. Durante el ritual, las entidades se manifestaron más claramente que nunca. Las sombras se convirtieron en figuras oscuras y los susurros en gritos de ira. Sentí como si el aire se volviera denso y frío, aplastándome con su peso. Los ocultistas lucharon contra las entidades, utilizando sus conocimientos para intentar desterrarlas. La confrontación duró horas y al final, lograron debilitar la presencia oscura lo suficiente como para contenerla temporalmente. Me advirtieron que el peligro no había pasado por completo y que debía ser extremadamente cuidadosa. Me dieron amuletos de protección y me enseñaron rituales para mantener a raya a las entidades. Aunque la intensidad del acoso disminuyó, las sombras y los susurros nunca desaparecieron por completo. Aprendí a vivir con ellos, siempre consciente de su presencia, siempre vigilante. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Lo que había empezado como una búsqueda desesperada de amor se había convertido en una pesadilla constante, una lección amarga sobre los peligros de jugar con lo desconocido. El perfume prohibido había dejado una marca imborrable en mi vida, un recordatorio de que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión y que el amor, en su verdadera esencia, no puede ser forzado ni manipulado. Viviré con esta sombra el resto de mis días, siempre alerta, siempre temerosa de las entidades que una vez invoqué sin saberlo. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.